Jardiel Poncela dijo de la historia que es exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es lo que sucedió. Las opiniones dependen de las fuentes consultadas. Hoy en Siglo Futuro tenemos con nosotros a un testigo directo de los acontecimientos sociales y políticos del pasado siglo XX. Hola, Teresa. Hola, Ana. Pío Moa ha rescatado en sus libros las historias de los supervivientes de la guerra civil y los testimonios de los bandos enfrentados para arrojar un poco de luz a lo olvidado. Mucho se ha dicho de la guerra civil, pero también se ha ocultado mucho. Bienvenido. Hola, gracias. Quedan aún muchos afectados por la guerra, víctimas que pasaron muchas penurias y perdieron familiares y seres queridos. En muchos rincones de la España rural, el recuerdo de la guerra aún sigue vivo. ¿Cuándo se podrá tener en España una perspectiva objetiva de la guerra? Yo creo que el recuerdo de la guerra no está tan vivo como se dice, ¿no? Durante muchos años la guerra ha sido una cosa casi olvidada, pero desde hace ya un cierto tiempo se ha vuelto un poco a reproducir la propaganda de guerra y eso ha creado un clima, por una parte de interés y por otra de un cierto rencor y una visión muy partidista de aquello, ¿no? Pero yo creo que básicamente estaba ya, quiero decir, la mentalidad de la gente hoy día no es una mentalidad guerra civilista, aunque algunos parece que intentan volver a crearla, ¿no? Sino más bien como una cosa que tiene un interés como historia, como algo que ya está pasado y que es interesante porque repercute sobre la actualidad, indudablemente, ¿no? Pero nada más. Pío, conociendo su historia de izquierda radical, choca como poco verle ahora desmintiendo mitos del bando nacional durante la guerra civil. ¿Cómo pasa alguien de un lado a otro? Bueno, en mi caso he tenido mucho tiempo para estudiar y repensar todo aquello, ¿no? Entonces, el resultado de ese tiempo pues, es lo que estoy escribiendo ahora. Quizá pueda ser el desengaño. Bueno, en mi caso no hay un desengaño propiamente hablando, porque cuando un proceso es muy lento, pues no produce esa especie de choque o de trauma que ocurre cuando uno parece que ve la luz de pronto o cree que ve la luz de pronto, ¿no? Sino que, por ejemplo, estos libros son el resultado de más de 12 años de trabajo. Entonces, ya digo, ha sido una cosa lenta en que poco a poco uno termina dándose cuenta de que las cosas no eran como no las pensaba en otro tiempo, y eso es la diferencia, vamos a decir. Pío, una de sus más agrias polémicas la ha tenido usted con el historiador Francisco Espinosa por el tema de la matanza de comunistas por parte del bando nacional en julio de 1937 en la Plaza de Toros de Badajoz. ¿Qué hay de verdad y qué de mentira en esta historia? Bueno, polémica no ha habido, porque yo no sé que él haya replicado a lo que yo he dicho, ¿no? Él reconoce que no hubo la matanza esa famosa, que es la que ha pasado a la historia y a la propaganda durante muchos años, es decir, con banda de música, con toreo de presos, ametrallados allí en masa. Pero él dice que de todas maneras eso no es importante porque hubo matanzas. Efectivamente, en Badajoz hubo matanzas, como en otros muchísimos sitios, porque la guerra, digamos, desencadenó unos odios tremendos, tanto en un lado como en el otro, y el resultado fueron este tipo de sucesos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el volumen de esa matanza? No lo sabemos, y los datos que da Espinosa pues tampoco son convincentes. Aparte que su enfoque general es un enfoque que en cierto modo resucita los odios y los ambientes que dieron lugar a esto. Es decir, hubo un odio que fue fomentado por la propaganda izquierdista fundamentalmente, la propaganda de la lucha de clases, porque en su visión, y esto está muy claro en los documentos y en los papeles de entonces, en la prensa, etcétera, en su visión el odio era una fuerza revolucionaria importante y había que inculcar el odio, y claro, pensaron que iban a ganar y al final perdieron, ¿no? Jean-Paul Sartre dijo, incluso el pasado puede modificarse, los historiadores no paran de demostrarlo. Algunos le reprochan que hable de historia sin ser historiador. ¿Cree que la verdad o la mentira de la historia dependen de un título universitario? Si fuera así, Tucídides no sería nada comparado con algunos profesores de ahora, ¿no? Pero es una tontería, es historiador el que escribe de historia. Ahora puede ser bueno o malo, ¿eh? Cuando hablan de que ellos son historiadores profesionales, algunos, ¿no? Otros están de acuerdo conmigo, ¿no?
cuando hablan de que ellos son historiadores profesionales, se va a decir si son buenos profesionales o malos profesionales, porque las cosas son así. Entonces, o sea, el argumento ese no es un argumento serio, es un argumento que no... O sea, como dice Stanley Payne, si uno quiere refutar lo que dice un historiador, lo que tiene que hacer es refutarlo, pero no decirle si es así, es asado, si tiene tal pasado, si tiene... No, eso demuestra que no tienen unos argumentos muy sólidos, ¿no? Por otra parte, las historias orales han servido a las generaciones jóvenes para hacerse una idea de lo que fue la guerra. Sin embargo, parece que los bandos han superado al tiempo y que todo lo que no es comunista o socialista es fascista. ¿Cree que un conocimiento correcto de la historia serviría a la juventud para ser más racional? Sí, indudablemente el conocimiento de la historia es muy importante y lo estamos viendo ahora, porque si se ha... Realmente lo que ha resucitado en estos años, que ha habido muchísimos títulos sobre historia de la época de la guerra, de la República, etcétera, no es una visión propiamente historiográfica, sino propagandística. Ha resucitado la visión de la propaganda comunista, fundamentalmente, a partir de Tuñón de Lara, que era comunista y que desarrollaba la historia a partir de la idea de la lucha de clases, ¿no? Entonces eso debe superarse porque eso fue precisamente lo que creó la guerra civil, lo que dio lugar a la guerra civil. Naturalmente, como de la guerra civil viene todo lo demás, en muchos sentidos, ahora esa resurrección de la propaganda tiene un objetivo político actual, que es decir, bueno, sobre todo al PP, dice, ustedes son los hijos de aquellos asesinos fascistas, etcétera, etcétera, y por lo tanto no tienen ustedes altura moral ni derecho, etcétera, a decir muchas cosas. Es una falsificación completa, ¿no? Porque en realidad la guerra civil empezó por la decisión de los socialistas y de los nacionalistas catalanes de izquierda de hacer la guerra civil, porque no se plantearon un simple golpe de Estado, sino que se plantearon la guerra civil literalmente, como una manera de hacer su revolución. Y bueno, de ahí salió todo. Y durante la guerra, la batalla del Ebro dio un giro al avance del Ejército Nacional en España. En su libro Los mitos de la guerra civil, usted la trata por encima. ¿Es justa la importancia histórica que se le ha dado? Bueno, cuando la batalla del Ebro, realmente el Frente Popular tenía la guerra ya perdida. Es decir, sería... Bueno, a veces, digamos, una guerra perdida, un genio militar consigue cambiarla, pero no había tal genio militar allí. Fue una acción audaz, bien planteada relativamente, y que retrasó la caída del Frente Popular, pero nada más. La guerra civil, por otra parte, ha inspirado libros y películas como Ay Carmela o Libertarias. La inmensa mayoría de los autores y directores de cine presentan una visión muy favorable al bando republicano. ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo creo que el cine español sobre eso, en su gran mayoría, es pura bazofia, no tiene el más mínimo valor historiográfico ni ninguna seriedad. Son gansadas progresistas, vamos a decir, ¿no? Progres, más que progresistas. Es una cosa, ya digo, que resucita la propaganda del Frente Popular, que es una propaganda creada básicamente por el aparato de la Comintern, ¿no? Por el aparato comunista, ¿no? Y que ahora, a estas alturas, se siga tratando de decir que los socialistas, que eran marxistas y que habían organizado la guerra civil, que los comunistas, que los anarquistas, que eran liberales o demócratas o republicanos, pues es un absurdo. Sin embargo, se mantiene. O los propios republicanos, que eran una minoría que estaban prácticamente marginada durante la guerra, pero que se componían, pues bueno, su dirigente principal, Azaña, cuando perdió las elecciones, lo primero que hizo fue intentar 2 golpes de Estado, ¿no? Eso no se puede llamar a eso democracia, ni demócratas, ni nada por el estilo. Sin embargo, se trata de convencer a las generaciones jóvenes de que era así, de que ellos defendían la libertad y la democracia. Bueno, es un absurdo. El éxito editorial de sus libros refleja que en la sociedad española existe un cansancio de versiones oficiales. ¿Cuál es el motivo por el que el revisionismo histórico se está abriendo finalmente camino? Bueno, efectivamente hay que revisar aquello porque la revisión es una de las bases de la ciencia. La ciencia se basa en gran medida en revisar constantemente los datos anteriores, ¿no? Y también la revisión se puede hacer mejor o peor. Es decir, hay
o sea, el que sea revisionista no quiere decir que sea bueno, de la misma manera que el que sea políticamente correcto no quiere decir que sea malo. La cuestión está, yo creo que el libro Los mitos de la guerra civil trata el asunto de manera bastante fría, procurando ver las dos versiones y analizándolas. Y eso, claro, a mucha gente le resulta algo nuevo, porque, como quiero insistir, gran parte de la historiografía que se ha hecho en estos años es más bien propaganda. Y yo creo que esa es la razón principal, no el mero hecho de que revise aquellas cosas, sino el hecho de que no tiene ese carácter. Luego es bueno porque hay autores de la importancia de, por ejemplo, de Ricardo de la Cierva, o los hermanos Salas Larrazábal, etcétera, que han sido completamente marginados por la historiografía de izquierdas, ¿no? Y eso afortunadamente empieza a cambiar. Acaban de publicar su libro Contra la mentira. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, no fue una idea mía, fue el editor que se le ocurrió incluso el título. Dije, bueno, pues es un título algo pretencioso, pero vamos. Se le ocurrió el título y recoger artículos de él publicados en Libertad Digital. Y bueno, yo pensaba que no iba a tener ningún éxito, pero bueno, tiene un éxito bastante considerable. La victoria de los rebeldes durante la guerra estuvo condicionada por la división interna del bando republicano. Los comunistas, socialistas, anarquistas y trotskistas no lograron ponerse de acuerdo y casi libraron una batalla en particular. ¿Qué es lo que causa esta división? Bueno, digamos que el problema fundamental por el que vino la guerra civil fue el problema revolucionario. Hay dos puntos de vista básicos. Uno dicen que la guerra civil estalló porque había un peligro fascista y otros que era porque había un peligro revolucionario. Que no había un peligro fascista es obvio, sería un poco largo detallarlo aquí, pero vamos, yo creo que en mis libros y en otros, ¿no? Pues, queda completamente claro, ¿no? Y que además la izquierda sabía que no había ese peligro. En cambio, el peligro revolucionario sí era real y a partir del 34 fue decisivo, ¿no? Y en el 36 volvió. Entonces, la cuestión es que cuando hablamos de peligro revolucionario, no debemos olvidar que había por lo menos tres proyectos revolucionarios. El anarquista, el comunista y el socialista, ¿no? Que chocaban entre sí, sin contar además los nacionalismos, que en aquel momento los nacionalismos, tanto el catalán como el vasco, iban a vulnerar el estatuto y lo superaron todo lo que pudieron, ¿no? Lo superaron, lo vulneraron y lo pisotearon, para hablar de manera clara, ¿no? Entonces estas fuerzas únicamente les unía el odio y el miedo al franquismo, vamos, a los nacionales, al otro bando. Pero incluso con todo ese odio y ese miedo, como dice Azaña, dice, entre ellos se llevaban a matar. Se ponían zancadillas y terminaron asesinándose entre ellos en dos miniguerras civiles, ¿no? Dentro de la guerra civil general, ¿no? Eso revela que si no hubiera habido la guerra, si la derecha hubiera sido aplastada, indudablemente hubiera habido otra guerra civil entre ellos mismos. Porque si la hubo a pesar del miedo al enemigo común, si no hubiera existido ese miedo, vamos... Y es verdad, uno lee los documentos de la época, tanto de anarquistas como de comunistas, etcétera, cómo se acusan de asesinatos, cómo se acusan de todo lo peor, y vamos, indudablemente llegaron a las manos y a matarse entre ellos, y lo hubieran hecho en mucha mayor medida si no estuviera el enemigo delante. En 2003 se cumplieron 25 años de la Constitución española. El debate está servido con los nacionalismos que la quieren cambiar y los partidos que los apoyan. ¿Es necesario sanear la Carta Magna en algunos artículos? Bueno, lo que habría que hacer es hacer un balance de lo que ha sido la experiencia de las autonomías en todos estos años, que creo yo que no se ha hecho hasta ahora. Habría que hacer un balance y en función de ese balance decidir si se cambia y qué es lo que se cambia. Pero en lugar de eso nos encontramos con que son las dos autonomías en las que ha habido más problemas. Por ejemplo, en el País Vasco no se puede decir que haya democracia realmente, ¿no? En Cataluña es evidente que hay una opresión contra los que no son nacionalistas, contra los castellano hablantes, etc., ¿no? Es decir, son los que más atacan a la democracia, los que pretenden cambiar, de acuerdo con sus intereses, evidentemente no democráticos, la Constitución. Eso me parece intolerable, sería un paso atrás peligrosísimo, ¿no? Si hay que cambiar la Constitución es para hacerla más democrática.
y no para que los que están atacando y vulnerando la democracia, que están en muchos sentidos han estado apoyando en el terrorismo, que sean ellos los árbitros y los que decidan lo que se va a cambiar y cómo se va a cambiar. Eso no puede tolerarse. Volviendo a su libro Contra la mentira, en esta obra usted dedica un capítulo a los nacionalismos balcanizantes. ¿El problema vasco y el catalán representan el inicio de una balcanización en España? Bueno, indudablemente es lo que ellos quieren. El Caroz y Ibarretxe no solo no se sienten españoles, sino que se sienten abiertamente antiespañoles. En su opinión, España sería un poder imperialista que estaría oprimiendo a Cataluña y al País Vasco, ¿no? Esto les lleva a una prédica constante del rencor, además que no tiene base ninguna, ¿no? Y utilizan la idea de la autodeterminación, dando a entender que los vascos y los catalanes nunca se han autodeterminado, que están oprimidos. Y la verdad es que aquí nunca ha habido los vascos y los catalanes han corrido exactamente el mismo destino en líneas generales que el resto de los españoles. Y, por ejemplo, el problema vasco deriva de una falsedad histórica, ¿podría decirse? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, hay que decir que estos problemas son en gran parte problemas de sentimiento, ¿no? Tradicionalmente los vascos y los catalanes, como los gallegos o los andaluces, se sentían españoles. Y cuando nacen los nacionalismos, a finales del siglo XIX, pues tienen que hacer un esfuerzo enorme de propaganda y de provocación para convencer a un número suficiente de vascos o de catalanes que ellos no tienen nada que ver con España, que es otra cosa, ¿no? Eso todavía no lo han conseguido, pero llevan un siglo empeñados en ello, y en los últimos 25 años, por desgracia, pues no se les ha opuesto una visión distinta, sino que en cierto modo se les ha venido dando la razón con la esperanza de que se calmaran, y no se calman, como estamos viendo, van a más, porque ellos perciben el diálogo o las concesiones, lo perciben como una debilidad, y claro, el resultado puede ser incluso catastrófico, ¿no? En su libro Los mitos de la guerra civil, usted trata de revisar algunos aspectos de esta contienda. En Contra la mentira, su intención parece también aclarar algunos capítulos de nuestra historia. ¿Cree usted que nuestra sociedad sufre una marea de embustes en torno a nuestro pasado más reciente? Sí, indudablemente. Ya he dicho antes que el problema de la historiografía en estos años es que no es una historiografía seria, sino una historiografía de tipo propagandístico, que recoge incluso lo peor que se publicó en la guerra, ¿no? Cuando hay una guerra ya se sabe, los dos bandos mienten porque la mentira es un arma más de la guerra, ¿no? Pero que esas mentiras se resuciten ahora y se les pretenda dar un carácter científico es verdaderamente alucinante. Bueno, pues eso está ocurriendo. Está pasando ahora mismo, ¿no? Tío, muchos historiadores afirman que Franco se rebeló en 1936 porque no pudo hacerlo antes, pero que durante toda la República estuvo esperando el momento idóneo para alzarse contra el gobierno. Usted parece no estar muy de acuerdo con esto. ¿Por qué el alzamiento fue en julio del 36? Bueno, la verdad es que Franco pudo haberse rebelado mucho antes, sobre todo en 1934, cuando los socialistas inician la guerra civil, porque ya digo, la planteaban como guerra civil. Y entonces, digamos, la derecha que estaba en el poder pudo haber contestado con un contragolpe y hundir la República de una vez por todas. Si fuera verdad que la derecha estaba contra la República o Franco, pues eso es lo que hubieran hecho. Sin embargo, defendieron la República, a pesar de que no les gustaba la Constitución, la defendieron. Y la defendieron con estas palabras, por las libertades y por la Constitución. Bien, Franco, desde luego, fue el último que se rebeló contra la República. O sea, esto es un hecho objetivo. No, podemos juzgar las intenciones de unos y otros como nos dé la gana, pero el hecho real es que antes de Franco se rebelaron, en primer lugar, los anarquistas, que organizaron varias insurrecciones bastante sangrientas. Luego Sanjurjo, pero que no contó con el apoyo de Franco, o sea, Franco no lo apoyó. Luego se sublevó, porque equivale a una sublevación, Azaña, cuando perdió las elecciones, intentó 2 veces un golpe de Estado, ¿no? Luego se sublevaron en octubre del 34, se sublevaron los socialistas, parte de los anarquistas, los comunistas, los nacionalistas catalanes y con el apoyo moral de los republicanos de izquierda. Bueno, aquello fue ya
el desastre, y si la derecha no hubiera defendido la Constitución en ese momento, ahí se habría acabado totalmente la República, indiscutiblemente. Es decir, que cuando Franco se rebela, se ha rebelado prácticamente todo el mundo contra la República, empezando por los mismos que habían pero que habían construido la legalidad republicana. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Decir que lo que quería era desde el principio rebelarse, en primer lugar no es cierto, y en segundo lugar, aunque lo fuera, no lo hizo. Pero no es cierto, desde luego. Franco explicó siempre muy claro que él aceptaba la República sin entusiasmo ninguno, pero lo que no aceptaba era la revolución. Entonces, ¿había un peligro revolucionario? Mi opinión es que indudablemente lo había. Y para eso no hace falta ir a lo que dicen las derechas. No hace falta más que ver los documentos de las izquierdas en aquellos momentos. Es que lo dicen de una manera clarísima. Yo no entiendo cómo hay historiadores que intentan pasar por alto todos esos testimonios y decir que no pasaba nada, que todo era normal. Que estos se rebelaron porque sí, porque decía que afectaba a sus privilegios. Tras la Guerra Mundial, el régimen de Franco parecía destinado a desaparecer. Las potencias aliadas querían acabar con el totalitarismo. En España los maquis hacían muchos estragos y en el mismo régimen había divisiones. Pero al final el régimen consiguió asentarse. ¿Por qué duró casi 40 años? Bueno, hay que tener en cuenta que en España, durante la República, quienes decían defender la democracia eran las izquierdas, y eran quienes más sabotearon la democracia, en definitiva, ¿no? Llegó un momento en que gran parte de la derecha llegó a la conclusión de que en España era imposible la democracia. Franco, la idea que tenía era esa. Dice, en España, por lo que sea, no hay manera de que la democracia funcione. Y entonces creó un régimen autoritario, no totalitario, aunque hablaba de totalitarismo, no se entendía en el mismo sentido en que lo entendían los nazis o en que lo entendían los soviéticos, ¿no? Era un régimen más bien autoritario. Entonces, el problema, en cierto modo, es que esa idea de que en España la democracia había fracasado, no hay que olvidar también que esa era una idea muy extendida en toda Europa entonces, es decir, la idea del fracaso del liberalismo y de la democracia estaba, de que era una crisis terminal y de que aquello correspondía al siglo XIX, etcétera, estaba muy extendida en toda Europa. Bueno, en España ocurrió sobre todo por esa razón, porque quienes más hablaban de democracia más la habían saboteado. Bien, entonces la población en general llegó a la misma conclusión. Yo recuerdo una expresión muy generalizada, ¿no?, en capas populares, ¿no?, para describir una situación caótica, de decir, esto es una república. Era una frase que fue muy popular durante muchísimo tiempo, ¿no?, y que expresaba la impresión que tenía la gente de que una república democrática no podía funcionar. Y esa fue una de las causas por las que Franco tuvo tan poca oposición durante 40 años. Porque la gente, después de la experiencia de la República y de la guerra, no quería volver a una experiencia así, la inmensa mayoría de la gente. A pesar de lo que ahora dicen, si uno lee lo que se está diciendo ahora en la época del franquismo, pues da la impresión de que todo el mundo estaba allí, pues, yo qué sé, medio rebelándose contra aquella dictadura, ¿no? Era una dictadura, pero tenía muy poca rebelión por esa razón fundamentalmente. Y la izquierda, vamos a decir, los grupos antifranquistas, entre los que yo estaba, yo recuerdo muy bien lo muy difícil que nos era convencer a la gente, obreros o estudiantes en general. Los estudiantes se les podía convencer más, pero sobre todo pues de hacer huelgas, de hacer... No, era muy difícil. Y era por esa razón, porque no había confianza, y era lógico, porque lo que la oposición antifranquista predicaba era un régimen totalitario peor todavía que el franquismo. Entonces, porque era así realmente, O sea, una de las cosas que se han confundido más en estos años es el antifranquismo y la democracia. La oposición antifranquista no era democrática en su inmensa mayoría. Había algunos demócratas, pero en general eran poco activos y no pintaban mucho. Lo fundamental eran los comunistas, la ETA, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que la guerra civil, el enfrentamiento fratricida entre los españoles, significó el fracaso absoluto de la política. Esa experiencia y 40 años de dictadura dibujaron el sueño de la democracia en España. De esta manera aprendimos a dialogar. ¿Qué diferencia la política del 36 de la actual? Bueno, en general la política de después de Franco ha sido mucho más moderada que la de entonces, que la del 36. En el 36 era un enfrentamiento y un odio y una intransigencia tremendas, ¿no?
después de Franco, lo fundamental ha sido la moderación, excepto en el País Vasco, y de una manera más hipócrita también en Cataluña. Entonces, digamos que en España la democracia se ha hecho posible en gran medida gracias al legado del franquismo, que fue una moderación. La gente no tenía ganas de volver a las andadas ni de extremismos, la gran mayoría de la gente, y una prosperidad que era real, una gran prosperidad. En la época final del franquismo, España crecía a unas velocidades extraordinarias, ¿no? Gracias a eso, insisto, la democracia actual se ha mantenido. Y si vemos los peligros principales de esta democracia, vemos que casi todos ellos vienen del legado del antifranquismo. El terrorismo viene de allá. La enorme corrupción que hubo una temporada tiene ese carácter también. Los problemas con el Poder Judicial, todo eso también ha venido un poco mucho, de la influencia socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque parezca una paradoja debido a la propaganda de todos estos años, digamos que si la democracia tiene una estabilidad es gracias a la herencia franquista, y si está amenazada es gracias a la herencia antifranquista. Lo estamos viendo también estos nacionalismos balcanizantes, ¿no? Y es un peligro real al que hay que tener bien en cuenta, ¿no? Aquí yace media España, murió de la otra media. Esta frase de Mariano José de Larra en el siglo XIX parecía el oráculo de la guerra civil. Tras 25 años de convivencia en el marco constitucional, ¿se ha superado la idea de las dos Españas? Yo creo que para la inmensa mayoría de la gente sí, pero para algunos políticos, ideólogos, intelectuales no. Y están empeñados en resucitar aquellos rencores. Espero que no tengan éxito, ¿no? Gracias. Dice un filósofo que la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Hoy en Siglo Futuro hemos repasado con Pío Moa las estupideces de uno y los rencores de otros. Gracias por venir. Muchas gracias. Es fundamental que haya quien luche por la memoria y la justicia. Lo malo es cuando se hace con resentimiento o con venganza. Los totalitarismos acaban con la sensatez. Hoy, con Pío Moa, hemos repasado las justificaciones de la guerra y los enfrentamientos. A todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Siglo Futuro.